Hoy vamos a analizar la situación de lo que está ocurriendo en Palestina desde otra óptica. Es obvio que lo que el gobierno de Israel está haciendo allí es un genocidio, que incluye lo que se conoce como limpieza étnica, apartheid y crímenes de lesa humanidad. De eso no cabe la menor duda. Sin embargo, le quiero dar una explicación diferente a lo que se ha dicho en los medios de comunicación social y en las redes sociales, aun cuando alguno que otro comentarista ya ha hecho señalamientos parecidos. Para poder entender de manera más precisa lo que el gobierno de Israel y sus aliados, entiéndase la Unión Europea y los Estados Unidos, están realizando contra el pueblo palestino, casi indefenso, es necesario plantear el problema desde un punto de vista mucho más crítico. A este respecto, comenzaremos por definir lo que se conoce como la enfermedad llamada trastorno de personalidad antisocial, también conocida como sociopatía. Según la Clínica Mayo, que es una de las clínicas más prestigiosas en los Estados Unidos, la definición general de la sociopatía es la siguiente, y cito: el trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional y manipulan o tratan a los demás con crueldad o indiferencia. No sienten remordimiento o no se arrepienten de su comportamiento. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente. Cierro la cita. Vamos a ver los síntomas. Según la propia Clínica Mayo, los síntomas del trastorno de personalidad antisocial o sociopatía incluyen repetidamente lo siguiente, quiere decir algo que se hace constantemente: ignorar qué está bien y qué está mal, decir mentiras para aprovecharse de los demás, ser insensibles o no respetar a otras personas, usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal, tener un sentimiento de superioridad y ser extremadamente obstinado, tener problemas con la ley, incluidas conductas delictivas, ser hostil, agresivo, violento o amenazante con los demás, no sentir culpa por herir a otros, hacer cosas peligrosas sin tener en cuenta la seguridad propia ni la ajena. Los síntomas de un trastorno de conducta antisocial incluyen problemas de comportamiento graves y persistentes, tales como: 1. Agresión hacia personas y animales. 2. Destrucción de bienes. 3. Mentiras y deshonestidad. 4. Robo. 5. Violación grave de las reglas. El trastorno de personalidad antisocial se considera una afección que dura toda la vida. Es decir, no es algo pasajero, no es algo que una persona hizo hoy y no lo vuelve a repetir, sino que es algo repetitivo. Vamos a ver ahora cómo se relaciona este problema, ¿verdad?, de sociopatía con lo que el gobierno de Israel está haciendo en Palestina. Ese comportamiento es obviamente un comportamiento antisocial. Es obvio que lo que el gobierno de Israel le está haciendo al pueblo palestino en general
y a los que viven en la Franja de Gaza en particular puede definirse como un comportamiento antisocial, ya que tanto la definición de sociopatía, así como los síntomas asociados a esta conducta, son compatibles con esa enfermedad. Esto nos lleva a concluir que el gobierno de ese país está integrado en su mayoría por psicópatas o sociópatas, que es parecido, son comportamientos parecidos. Es desde este punto de vista que podemos comprender, mas no justificar, los crímenes de lesa humanidad que tanto Netanyahu, el primer ministro de Israel, así como su gobierno y las Fuerzas Armadas israelitas están llevando a cabo contra la población palestina indefensa. Vamos a ver el primer síntoma. Ignorar qué está bien y qué está mal. En el caso particular de los ataques del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población civil palestina indefensa, se ignora deliberadamente que ese tipo de ataques está prohibido por el derecho internacional humanitario. Al igual que quitarles el agua, la energía, los alimentos, bombardear hospitales, escuelas, mezquitas y hogares de manera indiscriminada. El segundo síntoma, decir mentiras para aprovecharse de los demás. Cuando Netanyahu y sus ministros dicen que ellos tienen el legítimo derecho a la defensa para justificar los intensos bombardeos sobre Gaza, están diciendo mentiras para aprovecharse de los demás. Asimismo, utilizan como excusa que lo que hay contra ellos es una campaña antisemita. Esto también es falso, porque los árabes son pueblos semitas. Según el diccionario, semita significa lo siguiente, y cito: dicho de una persona que pertenece a alguno de los pueblos que integran la familia formada por los árabes, los hebreos y otros. Cierro la cita. Así que de ser una campaña antisemita, sería también en contra de los palestinos porque son árabes. Tercer síntoma, ser insensible o no respetar a otras personas. Los intensos bombardeos del gobierno israelí contra la población de Gaza constituye una grave falta de sensibilidad contra los habitantes de esa zona y además es una crasa manera de no respetar tanto la vida como los derechos humanos de los palestinos. Esos bombardeos indiscriminados ya han cobrado la vida de más de 11.000 civiles inocentes, sobre todo más de 5.000 niños, además mujeres y ancianos. Cuarto síntoma, usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal. Con relación a este síntoma, es de todo sabido que el gobierno sionista de Israel tiene una campaña de manipulación en los medios de comunicación corporativos, así como en las redes sociales, para engañar a una gran parte de la población mundial sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Desde este punto de vista, ellos han sido muy ingeniosos. Sin embargo, esa campaña de manipulación se les ha estado derrumbando ante la toma de conciencia de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, la cual se ha movilizado a favor del pueblo palestino y en contra del gobierno de Netanyahu. Quinto síntoma, tener un sentido de superioridad y ser extremadamente obstinado. Es obvio que los sionistas de Israel que dirigen ese gobierno han establecido y propagado la idea de que el pueblo judío es el pueblo elegido de su Dios y que por esto ellos son un pueblo superior al resto de la humanidad. Esto significa tener un sentido de superioridad sobre los palestinos, a quienes llaman animales, lo que justifica, según estos sionistas, el exterminio de ese pueblo. Sexto síntoma, tener problemas con la ley, incluidas conductas delictivas. Este sexto síntoma se aplica sólidamente al gobierno sionista de Israel, ya que sus dirigentes están violando el derecho internacional y por ende están llevando a cabo conductas delictivas. Es decir, si usted viola los derechos de otra persona, usted comete un delito. Al punto
de que ya varios gobiernos se han proclamado en el sentido de que hay que someter a Netanyahu y sus ministros a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, en el día de ayer, un grupo sustancial de políticos, intelectuales, académicos y artistas españoles le acaban de enviar una carta al presidente de la Corte Penal Internacional solicitándole que emita una orden para arrestar a Benjamín Netanyahu y someterlo a la jurisdicción de la Corte. Aun cuando Israel no es firmante del tratado que estableció la Corte Penal Internacional, pero él está cometiendo crímenes en Palestina y Palestina sí es firmante de la Corte Penal Internacional. Séptimo síntoma: ser hostil, agresivo, violento o amenazante con los demás. Este síntoma se explica por sí solo, ya que la agresividad y la violencia y amenazas generadas por el gobierno sionista de Netanyahu contra el pueblo palestino y otros países vecinos son evidentes. Octavo síntoma: no sentir culpa por herir a otros. Este otro síntoma de enfermedad sociopática le cae como anillo al dedo al gobierno de Netanyahu, dado que ellos no sienten la menor culpa al llevar a cabo un genocidio contra el pueblo palestino, es decir, asesinar a miles y miles de personas, de seres humanos en Palestina. Desde luego, el hecho de que los sionistas sean unos sociópatas declarados no los exime de tener que enfrentar la justicia en algún momento. Eso mismo pensó Adolfo Hitler cuando exterminó a millones de seres humanos en las cámaras de gas de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que la justicia nunca lo alcanzaría. No obstante, muchos de ellos, es decir, de los oficiales nazis, fueron juzgados en el tribunal de Nuremberg y ejecutados o sentenciados a cadena perpetua. Veamos ahora la relación del imperialismo y el colonialismo con este síndrome de sociopatía. La mentalidad imperialista es en sí una mentalidad supremacista, es decir, que los imperialistas piensan que son superiores a los pueblos por ellos sometidos, en cuanto los primeros se convierten en dominadores y los segundos en dominados. Y para los efectos de la mentalidad imperialista, los pueblos dominados son inferiores. Es por esto que la mentalidad imperialista es una forma de sociopatía, es decir, de enfermedad mental. En el caso que estamos hablando, el gobierno sionista de Israel es un gobierno imperialista porque somete y coloniza a los palestinos, les roba su territorio y los despoja de sus casas y bienes. Los mantiene como ciudadanos de segunda clase a quienes les niega los derechos que tienen los israelitas. Sin embargo, este sentido de superioridad y obstinación con el sometimiento y destrucción del pueblo palestino se combina con el apoyo incondicional de otros países imperialistas como los europeos y los Estados Unidos. Todos juntos, sin excepción, son criminales de guerra y sociópatas que padecen esa enfermedad mental de la cual se ha contaminado gran parte de sus propios ciudadanos. Quienes apoyan este tipo de conducta y comportamiento lo hacen porque padecen la misma enfermedad mental, es decir, la sociopatía. Son defensores y promotores de las guerras de exterminio contra otros pueblos, como la que los franceses y estadounidenses llevaron a cabo en Vietnam, como las que la OTAN hizo en Libia y Yugoslavia, como las que los Estados Unidos hicieron en Irak, Irán, Afganistán, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, entre otros. Ese delirio de grandeza, es decir, como dicen los políticos de los Estados Unidos, que esa nación es excepcional y que ha sido escogida por su Dios para dominar el mundo, es producto de esa sociopatía generalizada de la que padece ese pueblo. Esta es una de las razones principales por las que ese país es tan violento y se ha pasado toda su historia peleando de guerra en guerra. Y de eso nosotros los boricuas sabemos mucho porque hemos vivido por más de 500 años sometidos a los dos imperios más abusadores
y opresores y enfermizos que ha conocido la humanidad, el de España y los Estados Unidos. ¿A cuál de ellos más enfermo? Hasta luego.